Bien, continuamos México Vive. Hablemos de cultura y para hacerlo tenemos hoy aquí en el estudio a mi compañero Sergio Gutiérrez, periodista y que como siempre nos platica tantas cosas tan interesantes. Bienvenido, Sergio. Sergio. Me da mucho gusto verte. Qué bueno que estás mejor. Muchas gracias, muy amable. Aquí estamos con muchísimo gusto de saludarte a ti, saludar al auditorio. Y pues fíjate, te quiero platicar que la Secretaría de Cultura dio a conocer los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2021. Wow. Este importante reconocimiento que desde luego busca enaltecer el trabajo de los creadores que, bueno, han hecho una labor muy importante en el ámbito de las bellas artes, de la literatura, del arte, de las tradiciones populares. Y bueno, pues llega con 9 meses de retraso, pero sin duda hay tres nombres, 3 personajes y un colectivo que ha hecho un trabajo muy interesante y que desde luego nos enorgullece a todos. El primero de ellos es un poeta chiapaneco. Estamos hablando de Óscar Oliva Ruiz. Él es reconocido por ser un autor muy comprometido, que le ha dado voz a la protesta cívica, que le ha dado voz a los pueblos indígenas. Además, estimado Alfredo, de ser un formador de varias generaciones de escritores y muy próximo a 2 grandes de la literatura chiapaneca, como son Jaime Sabines y Heraclio Cepeda. Ahora hablabas de Rosario Castellanos. Correcto. Y pues es muy importante la literatura de Chiapas. Y bueno, pues aquí está uno de sus representantes, reconocido precisamente en el ámbito de la literatura. Qué importante, y además llama la atención que siendo una persona chiapaneca tenga esta distinción y también este tesón como para empezar también cuestiones de protesta dentro de su trabajo. Fíjate qué interesante. Exacto. Y Chiapas que tiene pues esa necesidad, lo quiero poner así. En efecto, es un orgullo y desde luego una invitación a leer su poesía y acercarse también a la literatura chiapaneca. Te decía, hablabas de Rosario Castellanos y qué importante y qué maravillosos son esos valores del sur de México. Nuestro siguiente galardonado es un gran músico tamaulipeco. Estamos hablando de Sergio Cárdenas Tamés. Muy importante su trabajo porque fue uno de los primeros mexicanos en ser directores de orquesta, precisamente de dirigir agrupaciones en Austria, en Alemania y en otras partes de Europa. Además fue titular de la Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de Querétaro y bueno, pues él es reconocido en el ámbito de las bellas artes. Y en el rubro, Alfredo, de las tradiciones populares se galardona al colectivo Taller Leñateros de San Cristóbal de las Casas Chiapas, este colectivo integrado por mujeres mayas por su labor para documentar y difundir los valores de su comunidad por medio de la literatura y de las artes plásticas, así como por su trabajo ecológico. Y finalmente, en el ámbito de las ciencias sociales, de la filosofía, de la historia, se reconoce a un gran personaje, un abogado, historiador, como es Fernando Serrano Migallón, reconocido por su trabajo sobre algunos personajes de nuestra cultura, de la política mexicana, como es Isidro Fabela, sus trabajos sobre el constitucionalismo en México, pero también un funcionario público, un promotor cultural muy importante. Él en la UNAM fue director de la Facultad de Derecho, fue secretario general de esta misma, abogado general, y en el ámbito precisamente de la función pública fue subsecretario de Educación Superior en el gobierno del presidente Peña Nieto. De manera que un personaje completo, como académico, como un estudioso de la historia, también como un promotor de la cultura y pues además un bibliófilo, es un experto en estos temas y precisamente te traje algunas declaraciones de Fernando Serrano Migallón. A la corta edad de 14 años, debido a una enfermedad que me postró en cama por un lapso de casi 1 año. Esa sensación inicial se transformó y se convirtió en un medio de placer y de distracción. Pasó así de ser un amigo, un camarada, que aunque mutable por naturaleza, pues cambia de título, autor, tema y formato, se mantiene, sin embargo, permanentemente como un compañero que pese a su variedad nos permite disfrutar de su presencia y nos acompaña en todo momento y en todas las circunstancias de la vida. La lectura, además de ser una fuente de conocimiento, de transmisión de ideas y emociones, se conviene en el tabernáculo donde se cultivan, se protegen y se guardan los valores, cuyo ejercicio y respeto llevan al ser humano a ese camino permanente de la búsqueda de la libertad personal.
Bueno, pues ahí está don Fernando Serrano Migallón y pues muchas felicidades a los ganadores de este Premio Nacional de Artes y Literatura 2021. Rápidamente, dices que llega 9 meses retrasado. Entiendo por qué, porque es 2021. Exactamente. Pero ¿cómo lo van a empatar? ¿Van a entregar a fin de año los de este año? Los de 2022. Entonces vamos a tener dos premiaciones. Vamos a tener dos premiaciones. Muy bien. Así perfecto. que pues muy interesante, ¿verdad? Sí, sin duda. Y qué gusto y qué orgullo y pues una oportunidad también para conocer, para acercarnos a estos artistas, a estos creadores tan importantes. Perfecto. ¿Qué más nos platicas, Sergio? Oye, pues de comentar, desgraciadamente murió Mario Casasus Figueroa, un periodista cultural, un joven periodista. Tenía 42 años, murió en Cuernavaca, Morelos, muy joven. Y fíjate que es muy interesante su trabajo porque pues, él dedicó buena parte de su juventud a investigar la vida, la obra de un Pablo Neruda, de un José Agustín, que precisamente una semana antes de su muerte estaba presentando un trabajo biográfico sobre José Agustín allá en Cuernavaca, Morelos, y él se ha centrado muy particularmente en la relación de estos personajes con precisamente el estado de Morelos y el movimiento zapatista. Él era experto en este movimiento, y también un tenor muy importante sobre Mario Casasus es Ignacio Manuel Altamirano, era su tatarabuelo. ¿Quién es este hombre? Pues es uno de los grandes escritores de la literatura mexicana, un personaje muy importante de la cultura, de la política. Sus novelas, muchos años después, como Clemencia, como El Zarco, como Navidad en las Montañas, pues están en todas las librerías de nuestro país. Un personaje además integrante de la generación de la Reforma, con nombres tan relevantes como Guillermo Prieto, como Ignacio Ramírez, como Manuel Paino, y desde luego esta generación cuya figura, podríamos decir, tutelar es el presidente Benito Juárez. Él, precisamente, Mario Casasus, era su tataranieto, y entre algunas actividades muy importantes que hizo para difundir su obra fue rescatar una biografía inédita de José Sotelo Inclán, un académico que había precisamente dedicado su vida a investigar sobre Ignacio Manuel Altamirano. Este texto comprende unas 800 páginas y estuvo, estimado Alfredo, guardado casi 40 años en archivos, y este joven, Mario Casasus, rescata esta biografía, fotografías, documentos inéditos, y nos permite a las nuevas generaciones acercarnos a Ignacio Manuel Altamirano. Una vida corta en términos biológicos, pero muy destacada en términos profesionales, lo que deja Mario Casasus Figueroa. Perfecto. Eso es lo que te tengo, Alfredo. Qué lamentable que falleció y que por lo que veo dejó un trabajo inconcluso. Vamos a ver si alguien lo retoma y todavía lo lleva a mayor profundidad. Así es. Gracias, Sergio. Gracias, Alfredo. Buena semana y que te vaya muy bien. Muchas Igualmente. Gracias.